El ingeniero Enrique Madero Bracho es presidente nacional de la Fundación Empresarios por la Educación Básica AC y esta mañana nos toma la llamada y le agradezco, ingeniero. Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes preocupados por la educación de este país, como todos nosotros, ¿qué nos dice de este encuentro con el secretario Choifet? Me parece que fue sumamente positivo, fue sumamente claro, explicó las dudas que teníamos su auditorio en la reunión de ayer, que coincide con las dudas que tenemos todos los mexicanos. Creo que fue muy positiva, muy constructiva. Y esas dudas no ofenden de ninguna manera al presidente. No, es la exposición que nos hizo el señor secretario fue contundente, muy clara y muy convincente. ¿Confían ustedes en que entonces el proceso de la reforma educativa continuará conforme a lo programado? Sí, señor, sí tenemos plena confianza en que este gobierno del presidente Peña Nieto habrá de impulsar y implementar las leyes que se aprobaron en la primera mitad de su gestión administrativa. Ingeniero Madero Bracho, ¿hay algo que ustedes como empresarios desde esta Fundación Empresarios por la Educación Básica les gustaría pedirle al gobierno o que se incluyera en este proceso o en esta reforma de mejora educativa? Nosotros queremos que los niños, especialmente en el sureste, dejen de ser víctimas políticas de grupos desordenados en México. Y que los maestros que asuman esa vocación la ejerzan en plenitud como docentes y no como fichas políticas. ¿Habla de los grupos que, concretamente la coordinadora de maestros? Concretamente así es, así es. La coordinadora de maestros, cualquier otro grupo que utilice a los niños como medio para hacer presiones políticas. Sí. Sin duda, por supuesto, las autoridades federales tienen una responsabilidad como el gobierno de la República, pero también las entidades locales, ¿no? Los gobiernos, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca. Nosotros pensamos que los gobiernos locales tienen una enorme responsabilidad. Por ejemplo, el caso que usted menciona específico de Oaxaca, la Secretaría de Educación Pública Federal no lleva el récord de las asistencias de los maestros en cada entidad federativa. Esa es responsabilidad del área de educación de cada entidad federativa. Y esos tienen la obligación de reportar al gobierno federal los récords de asistencia o inasistencia de los docentes. Si no lo hacen, es responsabilidad del gobierno local, del gobierno del estado. Y si el gobierno del estado recibe la nómina y la paga a sabiendas que no asistieron a sus labores, el gobierno del estado está incurriendo en una falla, porque recibió el dinero de la federación. Sí, qué paradoja, ¿no, ingeniero? Usted como empresario lo entenderá perfectamente. Qué paradoja que el patrón, en este caso el gobierno, que así es como rector de la educación y es pues el patrón de los maestros, no pueda verificar las asistencias de en este caso, sus empleados, o sea, los maestros, para poderles pagar o no pagar. Esta es una laguna legislativa que la ley debe de subsanarse cuanto antes, para que el gobierno federal tenga la autoridad de retener la nómina a aquel que no asista a clases y quitarle a los gobernadores de los estados la facultad de hacerlo, porque así son presas ellos localmente de las presiones políticas de la gente que vive en su estado. Mientras que si es la responsabilidad del gobierno federal el cubrir la nómina, pues debe ser derecho del gobierno federal el conocer quiénes asisten y no quiénes no asisten. Claro. Y los gobiernos de los estados, coadyuvando con el gobierno federal, tienen la obligación de retener los pagos a quienes no asisten. ¿Hablaron de esto en particular con el secretario Choifet? Sí, señor, y así él nos explicó. ¿Se va a hacer algo para que el gobierno tenga las herramientas necesarias para poder verificar la asistencia de los maestros y entonces pagarles o no pagarles o sancionarlos o lo que diga la ley? Se tiene que subsanar, el Poder Legislativo
tiene que subsanar los defectos legales que la aplicación de la ley se vayan encontrando. Ya, entonces está en la cancha del legislativo, pues ahora con esta nueva legislatura que comenzará en septiembre, ya prácticamente está de salida, ¿no? Sí, pero las fuerzas políticas que están constituyendo la Cámara de Diputados están bastante equilibradas en función, comparativamente como estaban también en la legislatura que está terminando. Uh-huh. Y en el Senado no está habiendo ningún cambio. Uh-huh. De tal manera que yo creo que está en la potestad del legislativo afinar las leyes para que vayan siendo corregidas en aquellos casos en que hay lagunas que impiden el cumplimiento cabal del espíritu de la ley. Pues entonces, ingeniero, a confiar todos en que esta reforma educativa seguirá su marcha, su curso, habrán de tomarse las decisiones o hacerse las modificaciones necesarias para que esto siga avanzando, no encuentre obstáculos y lleguemos lo más pronto posible a un estatus educativo en este país y una mejor educativa que nos impulse en muchos sentidos. Yo le agradezco que nos haya tomado y en todo caso, cuando haya dudas, pues manifestarlas y expresarlas y discutir. Mire usted, Alejandro, el problema más importante que tiene México es el pésimo estado de la educación básica. Y tenemos nosotros que unirnos, empresarios, gobierno, maestros, sociedad civil, en armar un frente común para superar la calidad de la educación básica en este país, que es el primer eslabón de la cadena de valor. No puede haber universidades de primera con materia prima de tercera. Tiene que ver muchísimo la calidad de los graduados de educación básica. Y manifestar dudas y discutir lo que haya que discutir no significa ofender a nadie, sino simplemente buscar la mejora y el objetivo, ¿no? Así es. Por eso nosotros insistimos tanto en que la sociedad civil, representada por los padres de familia y por en general las organizaciones interesadas, se involucren apoyando a las escuelas en su desarrollo a través de los consejos escolares de participación social, en donde directores, supervisores, maestros, padres de familia, los alumnos de mayor edad y la sociedad civil se involucren para convertir la escuela pública en el corazón de la enseñanza y el corazón de la formación de los futuros ciudadanos del país. Sí, como dice, es responsabilidad de todos, de cada quien desde su trinchera. Don Enrique Madero Bracho, le agradezco mucho que nos haya otorgado estos minutos. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo. Igualmente, que le vaya muy bien.